Hola de nuevo. En este vídeo nos vamos a ocupar del estudio jurisprudencial. Antes que nada, tenemos que aclarar que estamos utilizando el término jurisprudencial en sentido amplio, referido al conjunto de resoluciones de los jueces y tribunales. Tenéis que tener en cuenta que desde una perspectiva más estricta, solo sería jurisprudencia la que emana del Tribunal Supremo de manera reiterada. Si consideras que el término jurisprudencial puede ser problemático, puedes sustituirlo por la expresión doctrina judicial. Básicamente hay dos tipos de estudios jurisprudenciales. Uno, el comentario de sentencia, y otro, el análisis de la jurisprudencia en relación con un determinado tema. El comentario de sentencia consiste en el estudio detallado de una única sentencia judicial. Esto no quiere decir que la sentencia estudiada sea nuestra única fuente de información. La sentencia constituirá el enfoque del trabajo, desde el cual obtendremos los problemas que vamos a trabajar, pero lógicamente tendremos que ponerla en su contexto, relacionándola con las normas, con otras sentencias y con la doctrina. En los TFGs y los trabajos de fin de máster, la sentencia utilizada debe tener especial relevancia o complejidad, pues de lo contrario el resultado sería un comentario excesivamente breve. La estructura del comentario de sentencia suele ser parecida a lo que ahora estáis viendo en la pantalla. Además, para permitir que el lector entienda la sentencia, normalmente será necesario hacer un breve resumen de los hechos que dieron lugar al conflicto. En muchos casos, será necesario también resumir los antecedentes de hecho en el marco del proceso judicial. Por ejemplo, si hubo una primera sentencia en la instancia, qué se decidió y si se plantea recurso contra ella, etc. En segundo lugar, es necesario identificar cuáles sean las cuestiones polémicas, los problemas que se tratan en la sentencia. Además, hay que determinar cuál es la respuesta que ha dado el tribunal a estas cuestiones y ser capaces de sintetizar esa argumentación. En tercer lugar, el análisis crítico implicará la apertura de una discusión o de un debate en relación con la doctrina de la sentencia o con su argumentación. En todo caso, en la mayoría de las universidades, seguramente resulte más apropiado para hacer un TFG o un TFM el análisis de la jurisprudencia en relación con un tema. Este análisis consiste en estudiar un conjunto de sentencias sobre una determinada materia. Así, por ejemplo, podemos estudiar la jurisprudencia sobre los accidentes de trabajo in itinere. Puede ocurrir que el número de sentencias relacionadas con un tema sea demasiado amplio, en cuyo caso será necesario delimitar un poco más el tema con la ayuda de los conocimientos del tutor. Y podemos hacerlo bien a un solo tribunal, por ejemplo, jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de discriminación por razón de sexo, o bien a una comparación entre dos o más tribunales, el derecho a la reagrupación familiar en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en la del Tribunal Constitucional Español. Otra opción es limitarlo a un periodo histórico concreto. Sería el caso de la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español en materia de despidos colectivos en el periodo 2014-2019. Como ya hemos dicho en relación con el comentario de sentencia, por supuesto tendremos que mirar otras fuentes, además de las resoluciones judiciales estudiadas. En realidad, es como si estuviéramos escribiendo un ensayo sobre el tema en el que el enfoque está condicionado por un conjunto de sentencias. Esto quiere decir que los problemas o cuestiones polémicas a resolver tenemos que deducirlos fundamentalmente de las resoluciones estudiadas. Así, por ejemplo, si hiciéramos un trabajo sobre las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios, podremos darle el enfoque que queramos, con independencia de que tengamos que mirar la jurisprudencia como una fuente más. En cambio, si el trabajo fuera sobre la jurisprudencia de las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios, los problemas a tratar derivarán fundamentalmente de las sentencias, con independencia de que también resulte necesario consultar doctrina para contextualizar estos problemas. Lo que sí conviene resaltar es que es un error concebir el estudio jurisprudencial como una superposición de comentarios individuales de cada una de las sentencias estudiadas sin llegar a relacionarlas entre sí.
Asimismo, no nos podemos limitar simplemente a contar qué es lo que dicen las sentencias, sino que tenemos que hacer algún tipo de trabajo intelectual con ellas. Así, determinar cuál es la doctrina general de las sentencias respecto a las cuestiones polémicas que tienen relación directa o indirecta con el tema objeto de estudio, o bien determinar similitudes entre la doctrina general de grupos de sentencias para identificar líneas jurisprudenciales, comparando líneas jurisprudenciales de unos tribunales a otros, de unos periodos a otros, o bien dentro incluso del mismo tribunal. ¿Y cómo organizamos la estructura de ese comentario jurisprudencial? Pues lo haremos del mismo modo que en el ensayo. Una vez que tenemos claro cuáles son los problemas fundamentales que aparecen en las sentencias y cómo pueden organizarse, tendremos que presentar al tutor un índice o esquema provisional en el cual los distintos temas se ordenen de una manera lógica. Si os decidís por este modelo de TFG, serán de gran utilidad las bases de datos de jurisprudencia de las que hablaremos extensamente en el próximo módulo. Con esto hemos terminado la descripción de los distintos tipos de TFG o TFM. En todos ellos es muy importante, es decisivo que seamos capaces de identificar problemas o cuestiones polémicas. A continuación vamos a explicar una dinámica que seguramente nos va a servir para detectar estos problemas. La llamaremos la lluvia de ideas de preguntas. Hasta el próximo vídeo.